de nuestra tierra, Andalucía. Son un tripartito tutelado por Casado, Rivera y Abascal, que han cerrado en Madrid un gobierno que no es el de una región, señor Moreno Bonilla, como se le escapó a usted ayer, porque la Constitución está bien para darse golpes de pecho, pero sobre todo no está bien para darle patadas en el lomo, y el título preliminar reconoce la existencia de regiones y de nacionalidades históricas como es Andalucía, y en el día de ayer nos rebajó usted a región. Pues esa afirmación es una afirmación completamente absurda. Andalucía es una región española, muchas de cuyas características incluso pasan por ser las más típica y clásicamente españolas. Pero bajo ese absurdo de la afirmación de la señora Rodríguez subyace la intención de reivindicar al andaluz, porque cuando alguien quiere poner el énfasis en la reivindicación de la personalidad andaluza, no lo hace nunca mirando a Tartesos o mirando a la Bética romana, sino que lo hace siempre mirando al andaluz islámico. Al andaluz que por otra parte no era Andalucía, sino que era todo el territorio de la península ibérica, Andalucía incluida, pero no restringido a Andalucía. No es casualidad, por ejemplo, que el fundador del andalucismo, Blas Infante, se hubiera incluso convertido al Islam y hubiera levantado toda su obra sobre la pretensión de que Andalucía tuviera una identificación estrecha con el Islam. Y sin embargo, no quieren que nuestros niños y niñas reconozcan los hechos diferenciales de esta tierra, no quieren que tengan el autoestima de saber que durante siglos Córdoba y Granada fueron capital cultural de Europa, no quieren que nuestros niños y niñas tengan el autoestima de saberse parte de una identidad donde Elvia, Gualada, Casmuna y María de Casalla, Séneca, Ocio, Maimónides y Averroes rezaron en 5 lenguas distintas, 4 dioses distintos, cuando Córdoba y Granada eran esa capital cultural de Europa. Nos quieren robar el autoestima como pueblo y nosotros no lo vamos a permitir. Y bueno, en primer lugar, la señora Rodríguez, hablando de Córdoba y de Granada, ha considerado que eran ciudades de un gran esplendor en la Europa de su tiempo. Bueno, hay que decir que Córdoba y Granada difícilmente o de ninguna manera se pueden considerar ciudades europeas en esa época, precisamente porque son ciudades del Islam, y el Islam y Europa son conceptos absolutamente dispares, y en el caso además del Islam y lo hispano podemos decir casi conceptos contrapuestos, puesto que Hispania se hace frente al Islam. Pero bueno, de nuevo estamos ante una falsa sublimación de una mitificación absurda como es la de Al-Ándalus en boca de esta señora, ¿no? La señora Rodríguez no debería ignorar que el Andaluz no fue en modo alguno ningún paraíso. Ella habla de Córdoba y no sé si sabe que Córdoba durante los siglos de los Omeya y el primer califato fue el centro de los esclavos en el Mediterráneo occidental, muchos de los cuales, de los esclavos, eran cristianos hispanos capturados precisamente con la finalidad de servir para el comercio de la esclavitud. Y no sé si sabe también la señora Rodríguez, a la que presumo feminista, más o menos radical, que en aquella época, sobre todo en Córdoba, el califa gozaba de miles de mujeres, como sucedía con Abderramán III en Medina Zahara, miles de mujeres que componían un harem creado exclusivamente para su satisfacción personal y, huelga decir, para su satisfacción sexual, en el cual esas miles de mujeres debían estar siempre dispuestas a satisfacer los caprichos del califa. Entre tanto, en la zona cristiana, las mujeres, ya desde el siglo VII, desde el Liber Judiciorum, gozaban de una igualdad de derechos práctica con el varón en el reino visigodo que habían heredado los reinos cristianos. Las mujeres podían heredar igual que el varón y podían vender y comprar exactamente igual que el varón. Recordemos que mientras eso sucedía en la zona cristiana, en la zona musulmana, en esa Córdoba y en esa Granada de sus inspiraciones, de la señora Rodríguez, la mujer valía la mitad que el hombre, su testimonio ante un tribunal valía la mitad que el hombre y solo podía heredar la mitad de lo que heredaba su hermano. Por tanto, comparar el papel de la mujer en uno y otras realidades es algo que debería tener en cuenta la señora Rodríguez antes de valorar de la forma en que lo hace Córdoba y Granada. Para más INRI, en la zona musulmana, en el propio Al-Ándalus, contrastaba enormemente el papel de la mujer en la sociedad musulmana con el papel de las mujeres mozárabes, de las mujeres cristianas, que, para pasmo de la población islámica, podían ir por la calle sin necesariamente ir acompañadas de ningún varón, ni padre, ni marido, ni hermano, porque se consideraba que eran igualmente dignas que los varones. Es la diferencia entre uno y otro concepto que haría bien en anotar la señora Rodríguez. Tienen en el acervo ideológico y político de su tripartito el cambiar el Día de Andalucía al Día de la Toma.
y después dice que quieren defender el flamenco. El día de la toma inauguró el fin de un renacimiento andaluz que fue anterior al renacimiento europeo, que fue un esplendor de ciencias, de arte, de letras, de cultura, y que inauguró y recuperó y volvió a instaurar en Andalucía la Edad Media más oscura. En una cosa sí acierta la señora Rodríguez, y es cuando opone ese pretendido renacimiento andalusí con el renacimiento europeo. Porque efectivamente Al-Ándalus está fuera de Europa, y aunque sea, digamos, en este caso por una tradición del subconsciente, pero sí ha acertado. Bueno, para cuando los Reyes Católicos en enero de 1492 toman Granada, desde luego el reino de Granada es un reino decadente en todos los órdenes y dista mucho de ser ese reino brillante que la señora Rodríguez pretende, de la misma manera que los Reyes Católicos y Castilla distan mucho de ser un reino, como ella quiere, oscurantista y atrasado. Por el contrario, la Castilla de esa época es un reino muy dinámico, es un reino muy pujante, es un reino que lo que pretende es expandirse, porque tiene un reino musulmán al sur, el reino de Granada, que en una guerra de 10 años dominará con enormes dificultades, entre otras cosas por la orografía, pero desde luego no por el esplendor andalusí, que a esas alturas es apenas una sombra de lo que fue en el pasado. La imagen de un Al-Ándalus brillante frente a una Castilla oscurantista y frente a una Castilla medieval, en fin, atrasada, es un cliché verdaderamente vergonzoso para alguien que tenga un mínimo nivel cultural. Hoy ya no lo sostiene nadie más allá de 3 malos novelistas. Y dicen ustedes querer defender el flamenco, cuando fueron los Reyes Católicos los que persiguieron, los que inauguraron un periodo de persecución de quienes fueron los inventores y las inventoras del flamenco, el pueblo gitano, que fue perseguido por los Reyes Católicos, a quienes impusieron la expulsión, a quienes cortaron las orejas, a quienes mandaron a galera y a quienes intentaron exterminar en su totalidad. Este gobierno me temo que va a ser muy poco flamenco. La señora Rodríguez ha atacado a los Reyes Católicos también por la cuestión del flamenco, interpretando que el flamenco es una expresión puramente gitana y que los Reyes Católicos persiguieron a los gitanos. Bueno, los Reyes Católicos, como sucedió en la Europa de esa época, en épocas posteriores, también en España, en épocas más tardías, los Reyes Católicos, digo, emitieron una orden para que los gitanos, la población, los egipcianos, como se denominaban en aquella orden y como se decía en esa época, para que los gitanos se asentasen y tuviesen un trabajo más o menos estable, porque eran población nómada, siempre lo han sido, y se convertían en población complicada de manejar, sobre todo en orden a imponer la justicia y el orden público, y esas eran las, digamos, por las finalidades básicas, los objetivos y propósitos que perseguían los Reyes Católicos. No los de acometer ningún genocidio de ningún tipo, que por otra parte jamás se produjo. No hubo una persecución propiamente de los gitanos, ni mucho menos, sino simplemente imponer la necesidad de que se adaptaran a las costumbres del resto de los habitantes del reino, es decir, a asimilarlos.